Días, estamos aquí otra vez para hablar con vosotros hoy sobre un tema muy importante, muy relevante para la comprensión de movimientos sociales. Trátase de la relación entre movimientos sociales, poder y protesta política. Muchas veces cuando uno estudia movimientos sociales se concentra en las cuestiones relacionadas a los procesos de movilización de las personas ah, para participar de protestas políticas, de movilizaciones políticas, de acciones colectivas. Pero me parece que concentrarse solamente en procesos de movilización, o sea, en las razones que uno tiene para participar o dejar de participar, es un problema que se desarrolla en estudios de movimientos sociales y que deja de mirar algo muy importante, que son cuestiones relacionadas a las ofertas y demandas. Oferta y demanda efectivamente son términos que prestamos de la economía, pero cuando estamos hablando de oferta, estamos hablando efectivamente de las condiciones, de las oportunidades, de las situaciones que generan motivaciones a razón de participar, ¿no? ¿Qué situaciones, qué temas, qué problemas en la sociedad generan una necesidad de participación efectiva de la persona, de los grupos, de las colectividades, rumbo a enfrentamientos sociales? Pero las demandas, por su parte, ¿no? Están relacionadas a las motivaciones que una persona tiene, qué situaciones de justicia, injusticia, qué situaciones de no comprensión de una realidad particular que afecta a determinadas colectividades, determinados grupos, son suficientes para que uno perciba que necesita hacer algo para más allá de lo que está habituado a hacer en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, pensar la protesta social o la protesta política es un campo bastante importante. Hay un libro de Bert Klandermans, un estudioso de Holanda, bastante interesante sobre esta idea de la protesta social, cómo que las personas se movilizan, cómo que las personas al movilizarse también conllevan en su cálculo, digamos, esa cuestión de cuáles son las demandas sociales que existen en las sociedades y qué oportunidades hay para que esas demandas se transformen en una razón, en una motivación real para que se generen movimientos sociales o por lo menos acciones colectivas donde la gente se concentra para hacer algún tipo de reivindicación política, de transformación de la realidad social, ¿no? Es importante pensar que una de las cosas importantes para la movilización ah, que hace con que demandas se concreticen a partir de las oportunidades que la sociedad ofrece, está por detrás una cuestión bastante relevante que son los sentimientos de injusticia. Los sentimientos de injusticia o de injusticia son siempre ocasiones para que uno percíbase en relación al otro, que perciba cómo que esa relación se establece, que no es el único que está sufriendo, que está en una situación de privación relativa, como va a decir Barrington Moore o entonces Gur en su teoría de las minorías, efectivamente, ¿no? Entonces, la situación de privación relativa, es decir, una privación que te afecta particularmente, que tiene un peso en tu propia vida, en tu propia existencia, es importante para que tú puedas mensurar, que puedas medir cómo que esta situación, este tema, esta
desventaja social en que estás relacionado en tu vida, y la gente con quien convives, esto puede hacer con que se genere un proceso de reconocimiento entre pares que hace con que a partir de esta percepción se pueda efectivamente decir que este tema no es un tema particular, privado, y sí es un tema que va más allá de mi vida particular y por tanto afecta la vida de la colectividad y necesita una atención particular del Estado. Cuando hay este proceso de descubrimiento de que hay una injusticia que necesita ser corregida, que necesita ser enfrentada, denunciada incluso, que necesita ser visibilizada, tenemos entonces un proceso de repensar, refletir sobre relaciones de poder, ¿no? Entonces, el poder que muchas veces está pensado como ese ejercicio de una determinada autoridad sobre los demás, también son procesos relacionales, son procesos que están para allá, más allá de las instituciones, que son procesos de la vida cotidiana, son procesos de cómo que uno se ubica en el mundo, en el proceso del vivido, como va a decir Lefebvre, Henri Lefebvre, en un texto bastante interesante que se llama Psicología de las clases sociales, ¿no? Ese geógrafo, al pensar eso, va a analizar cómo que en una sociedad capitalista procesos de alienación van a transformar la vida del sujeto y su percepción de la colectividad. Esta es una cuestión importante porque el autoconocimiento tiene que ver efectivamente con las maneras, las formas con que uno reconoce la sociedad, percibe la sociedad y por tanto se permite inserirse en la vida social. Pensar movimientos sociales es una invitación a pensar cómo que se está estableciendo las maneras de vivir en sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las reglas, las normas, las contractualizaciones que se están haciendo y cómo esas contractualizaciones arreglan cosas y distorsionan otras? No, no hay una contractualización en la vida contemporánea que se pueda decir que atiende a todas las demandas y por tanto que deja de oportunizar motivos, razones de protesta, ¿no? Esta contabilidad, por así decir, de la vida es una manera donde se puede generar lo que vamos a llamar oportunidades políticas de movilización, ¿no? Es de este cálculo, pero no un cálculo efectivamente racional, un cálculo que también es emocional, que hace con que un problema social que no necesariamente está visible se torne visible. ¿Cuándo que se torna visible? Cuando hay un proceso de concientización. Este proceso de concientización, vamos a ver en otra clase, es siempre un proceso que tiene con la capacidad que uno va a desarrollar sobre cómo que las estructuras sociales y los procesos sociales están generando determinantes sociales de la vida de uno, ¿no? Y cómo que eso está efectivamente permitiendo o imposibilitando formas de vivir en colectividad y cómo que eso produce calidad de vida, que produce calidad de oportunidades, que produce situaciones de igualdad y situaciones de desigualdad, ¿no? Las situaciones que van a permitir un desarrollo humano de cada uno y de los colectivos son siempre situaciones que van a poner una relación que en cierta medida es una relación binaria, ¿no? En una sociedad binaria, que es la relación entre el yo, el tú, entre nosotros y el otro, ¿no? Ellos, ¿no? Esto, am, por ejemplo, va a ser tratado en la literatura como en los trabajos de
categoría social que ha desarrollado Henri Tajfel son efectivamente muy importantes porque vamos a descubrir que en estos procesos tenemos que llevar en cuenta procesos que son de identificación, que son procesos efectivamente de reconocimiento. Y la idea de reconocimiento me parece siempre estratégica para entender la protesta social, ¿no? La protesta social tiene que ver muchas veces con la manera que unos y otros se reconocen y se dicen, se nombran, se ubican en esas relaciones que son atravesadas por poder, por las condiciones del poder, por las percepciones del poder, por las experiencias con el poder, ¿no? Y esto no es algo menor, porque eso tiene que ver con la capacidad que uno tiene de decir basta a muchas de estas situaciones, de estas cuestiones que generan lo que Bert Klanderman va a llamar de demanda y van a producir efectivamente lo que el mismo autor va a llamar siempre de oferta, ¿no? En esta relación siempre vamos a poder pensar en que cómo está ubicado el Estado, cómo están ubicados los gobiernos, cómo están ubicados las instituciones supranacionales que muchas veces están determinando los procesos en el ámbito nacional, en el ámbito subnacional, ¿no? En el ámbito global y en el ámbito local, ¿no? Y esto no son simplemente divisiones didácticas, son divisiones que me permiten construir un análisis más cuidadoso de cómo la sociedad va se transformando en funciones de intereses. Intereses son importantes porque los intereses muchas veces es que van a determinar cómo que uno y otro se posiciona en este juego, en ese ajedrez que es la vida humana, que cuáles son las fuerzas sociales que están en disputa ah, de una manera de se producir economía, de se producir cultura, de se producir moralidad, ética, de se producir condiciones de libertad o condiciones de igualdad, siempre teniendo en la cabeza que ah, muchas veces el tema de la libertad está efectivamente en contra del tema de la igualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar una sociedad con bases en las dos cosas, ¿no? Esto necesita un punto de equilibrio y para que esto pueda ocurrir hay que ceder, hay que dejar espacio, hay que abrir mano de determinadas situaciones de confort, de conforto, ¿cómo voy a decir? De situaciones donde la gente puede sentirse más a gusto, ¿no? O sea, para que yo esté más a gusto, el otro no necesariamente tiene que estar. Entonces nosotros tenemos que saber cómo que mi calidad de existencia tiene que estar correlacionada equilibradamente con las condiciones de aquellos que no son parte de mi grupo social, ¿no? ¿Cómo que puedo mirar más allá de mí mismo, más allá de aquellos que son parte de este entorno, de ese outgroup y de ese in-group que nosotros tenemos, ¿no? El nosotros y el vosotros, el nosotros y ellos son dos categorías fundamentales para que podamos saber cómo que se construyen los pactos sociales. Y por tanto las protestas políticas efectivamente son necesidades sociales de readecuación de la vida social, ¿no? Y por tanto son efectivamente situaciones de disputa de poder. El poder que nos sale de gratis, que nos sale, que nos se ofrece a uno, ¿no? Hay en Brasil el tema de los movimientos sociales, en el movimiento de los trabajadores sin tierra, un, un dicho que se dice, la tierra no se gana, se conquista, ¿no? O sea, nada te viene de gracia, nada te viene de gratis, nada te ofrecen sin que
juntamente con esta oferta venga una determinada expectativa social eh, que efectivamente puede complicar o puede facilitar particularidades inmediatas, pero tiene consecuencias a lo largo de la vida y de la historia, ¿no? Entonces, es importante pensar que en una sociedad informacional como la nuestra, en una sociedad postindustrial como la nuestra, y para unos incluso como va a apuntar David Harvey, postmoderna, ¿no? Vamos a tener una complejidad de juegos que son necesariamente un dictamen efectivo de lo que se puede y no se puede hacer en una sociedad desde el límite legal. Y ahí tenemos una cuestión importante, ¿no? La disputa simbólica entre lo que es legal y lo que es legítimo. Para movimientos sociales eso es muy importante, ¿no? Movimientos sociales no pueden ser pensados fuera de una lógica de la no legalidad. Efectivamente, porque muchas veces, la gran parte de las veces, lo que están demandando o las demandas y que van a oportunizar la protesta y que van a generar movilizaciones son demandas que no están acogidas en el sistema social. ¿No? Son incluso muchas veces prohibidas legalmente. Si pensamos, yo qué sé, la cuestión de modos de participación política de mujeres en sociedades teocráticas, o pensamos la capacidad de personas que no hacen parte de una determinada casta o de una determinada realidad social en sociedades que son monárquicas, ¿no? O como vamos a encontrar muchas de esas sociedades que estoy a hablar en Oriente Medio, en Asia, en otras partes. O como vamos a pensar dentro de una sociedad democrática o que se supone democrática, como que se ubica los grupos minoritarios, como por ejemplo los migrantes. Si miramos lo que pasa en Europa siempre es algo que incluso ahora poco se habla, ¿no? Es algo muy importante. El derecho de decidir la vida social de ellos que ya están viviendo en una determinada sociedad, pero no tienen el derecho de decidir conjuntamente los rumbos de esta sociedad que están empezando a participar, ¿no? O sea, todos los flujos migratorios que han ocurrido y siguen ocurriendo en Europa, pero también son muy propios, son muy significativos en Latinoamérica, ¿no? El extranjero como un problema, el extranjero como un, un elemento social de desacuerdo, ¿no? De desentendimiento, un elemento que incluso es representa un riesgo a aquellos que son ah, parte de una sociedad iniciática, inicial, ¿no? O sea, la sociedad ah, que uno decide participar no necesariamente tiene el derecho y tiene sus derechos reconocidos. Pensemos los derechos de inmigrantes, de mujeres inmigrantes en el campo del trabajo, de salud, educación, son siempre bastante problemáticos y siempre una, una cuestión que es muy estereotipada, es muy prejuiciosa y que efectivamente generan demandas y oportunidades de protesta de esos colectivos, aunque eso pueda significar riesgos. Eso también puede ser determinante para un movimiento de mujeres, de negros, de LGBTs y de todas las minorías que se establecen, sea por religión, sea por creencias, sea por costumbres y esas disputas sociales, esas cuestiones sociales, ni siempre son parte de una agenda política y eso complica efectivamente la manera con que se construyen las bases sociales para una sociedad igualitaria, una sociedad donde libertad, igualdad, equidad son cuestiones uh,
fundamentales, fundantes, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo pensar? ¿Cómo construir? ¿Cómo transformar las bases de la desigualdad? ¿No? Esta es una cuestión que necesariamente remite a la cuestión del poder. No es posible pensar maneras sin que se pueda entonces comprender, uno, las demandas que están en la sociedad y por qué estas demandas emergen, por qué ellas se ponen en una relación social, ¿no? ¿Qué demandas son esas? Cómo que ellas son generadas socialmente? ¿Qué motivaciones sociales pueden promocionarlas, incluso potencializarlas? ¿Cómo que estas demandas pueden generar estas oportunidades, ¿no? Tienes un problema y este problema genera en cierta medida condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, emocionales, para que uno decida participar. La decisión de la participación o no participación en protestas tiene que ver con este cálculo racional y emocional que tiene que ver con la vida humana, la vida de cada uno. Entonces no me parece imposible pensar o solo una matemática social sin que se pueda entender cuáles son las condiciones de formación grupal, de formación de colectivos y la manera con que se socializa la socialización política, la educación política, la cultura política que producen los sujetos de la contemporaneidad, o sea, el hombre y la mujer contemporáneos, ¿no? ¿Qué dinámicas psicopolíticas, psicosociales están dadas en una estructura sociológica que nos permite analizar el macro? O sea, el macro está en cierta medida determinado también por condiciones microsociales, ¿no? Macrosocial, microsocial, macropolítico, micropolítico, generan un cuadro de estructura, un cuadro estructural de la vida humana y de la vida institucional, ¿no? Y esa complejidad tiene que ver entonces con un proceso de humanización. ¿Qué humano? ¿Qué significa el humano? ¿Qué significa humanizar? ¿Qué significa construir una sociedad que pueda garantizar algo, la noción de humano, que tiene mucho que ver con ese proceso civilizatorio que habíamos discutido en otra clase? Entonces, dejo esto para que vosotros puedan pensar, porque efectivamente estas dinámicas son particularizadas a partir de la realidad donde cada uno de vosotras y vosotros están inseridos, de sus países, sus culturas, sus reglamentos, sus leyes, sus instituciones y por tanto cuestiones que vienen desde el principio de socialización primaria en la familia a socializaciones secundarias que tienen que ver con la escuela, la religión y otras, y el trabajo, la manera con que se construye la producción social, industrial, cultural de cada sociedad en particular, ¿no? Los dejo por aquí y nos vemos pronto. Un beso grande a todos y que tengan una buena Pascua.